Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu, Ahavatami Ministries, Ahavatami International, Yeshivat Shuvu Español. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa tarde. Les saluda Oscar Salinas desde la preciosa República Dominicana. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Estamos aquí hoy porque queremos compartir algo muy especial con ustedes sobre este tema que lleva más de 2000 años oculto. Pero antes de entrar en el tema y traer con ustedes aquí al presentador, el Moré Elitzur Cabeza Pérez, desde Ciudad de Miami, mi hermano y consiervo de milicia, quiero recordarles lo que está ocurriendo próximamente en Ohio, en Dublin, Ohio. Estaré con el Rabino Shapira allá 11, 12 y 13 sobre un evento de un fin de semana donde va a estar enseñando el Rabino Shapira qué debe hacer el remanente en estos tiempos, cuáles son las características del remanente. Y obviamente, como usted sabe, está escribiendo un libro, el libro que se llama El ADN judío de Romanos 11. Y es muy importante que sepamos dentro de este tiempo cuál es nuestro rol, qué debemos hacer nosotros, cuál es nuestro trabajo profético en las diferentes partes del mundo y qué tenemos que hacer para prepararnos para la venida del Mesías. También quiero hablar hoy sobre algo muy importante que, como le dije, es primera vez que vamos a hacer este tipo de enseñanza. El tema de hoy es secretos sobre los criptojudíos, discípulos originales del Mesías. Y como usted sabe, el Moré Elitzur Cabeza Pérez está hace varios años trabajando aquí en Ahavatami Yeshivat Shuvu y hoy vamos a hacer esta presentación en español y hebreo. Le quiero dar la bienvenida a mi hermano y consiervo de milicia Elitzur Cabeza Pérez desde la ciudad de Miami. Elitzur, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? Baruch Hashem, aquí me siento muy bien. Estoy alegre de estar con usted. Estoy bien agradecido por toda tu ayuda con esto, porque hemos preparado mucho. Hay mucha información en hebreo, traducirlo en inglés y español es bien difícil a veces. Entonces soy bien agradecido por toda tu ayuda. No lo puedo hacer sin el equipo que tenemos aquí. Y siempre agradecido a Rabino Shapira por muchos recursos que yo mismo no tenía acceso o sabía de estos recursos o cómo usarlos. Por ejemplo, la literatura de Rab Soloveitchik, que está en hebreo, no siempre traducen lo que tienen en inglés. O obviamente ni lo tenemos en español. O otros fuentes, como estamos hablando de las versiones hebreos del Pacto Renovado, que consideran el griego y el arameo y tratan de reconstruir lo que se conoce de su fuente del Tanaj. A veces estos recursos no tenemos acceso en el mundo mesiánico con las personas común, pero como tenemos esto, tenemos que lanzarlo. Las cosas que hemos encontrado ya no se puede esconder. Ya no se puede esconder y vamos a ver cómo el Eterno está preparando para este tiempo el remanente en todas partes del mundo. Hablaste del Rabino Soloveitchik. Muy importante que sepan que él no tenía acceso a los escritos de Qumran. Hoy vamos a hablar, Elitzur va a hablar sobre esta exposición de los escritos de Qumran y qué revelan en hebreo. El Rabino Soloveitchik tenía acceso al Talmud, al Zohar y también a los historiadores Yosifes y Philo. ¿Ok? Y él llegó a esta conclusión que ustedes van a ver brevemente. Y también vamos a hablar sobre el Rabino Falk. Él sí tenía acceso a los escritos y a los rollos de Qumran. Y es interesante darnos cuenta de algo, que los escritos de Qumran aparecen de una manera, podemos decir, milagrosa, el mismo año que Israel se convierte en un estado y en una nación, una profecía tan poderosa. En 1948, en ese mismo año, aparecen estos escritos y Elitzur va a hablar sobre esto. Gracias, Alex, a ti. Gracias por tomar tu tiempo y traducir todo esto del hebreo al inglés y del inglés al español. Y estamos aquí como un equipo para servir
al cuerpo del Mesías y cuentas con nosotros, sabes, somos tu familia para hacer este trabajo en diferentes partes del mundo. Ahora vamos a comenzar, Alex, adelante, tú me dices para empezar la presentación y le pido a todos ahora mismo, antes de que sigamos, que por favor compartan, porque esto es primera vez que se ha hecho en español. Compartan ahora mismo, compartan, por favor, y vamos a ver algo muy especial que está codificado en los escritos de Qumran. Adelante, mi amado hermano. Amén. Bueno, si podemos ir al significado de cripto judío que tenemos en español, viene del Enciclopedia Judaica, y si lo puede leer, hermano, para que podamos entender qué significa esa frase. Con mucho gusto. En la Enciclopedia Judaica, los criptojudíos son personas que mientras permanecían secretamente fieles al judaísmo, practicaban otra religión que ellos o sus antepasados se vieron obligados a aceptar. Los grupos de criptojudíos surgieron después de las conversiones forzadas bajo los visigodos de España del siglo VIII, en el norte de África también, en España del siglo XII. Otro grupo de este tipo fueron los neofiti en el sur de Italia, desde los finales del siglo XIII al XVI. Y también los Anusim en España, después de las persecuciones de 1391 y la expulsión de 1492. Así también como en Portugal, después de 1497 y todas sus colonias alrededor del mundo. Tremendo. Y lo que es interesante, muchas personas piensan que las conversiones a asimilar en la cultura gentil fue algo que empezó en España. No. Y aunque eso explica muy bien que hubo mucho conversiones a la fuerza en la época del séptimo siglo, eso empezó mucho antes. Y no se puede incluir toda esa información en solamente una enseñanza, sino eso tomaría mucho tiempo por una serie, pero para introducir esto es la idea. Pero ¿por qué empezamos con ese concepto? Lo que aplica a España, y ahora vamos a brincar a la época del Pacto Renovado y anterior. Todos esos años que no tenemos mucha información, 100 años antes de Yeshua, 200 años de Yeshua. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y qué tiene que ver con criptojudíos, judíos criptos, judíos en secreto? Lo que nosotros vamos a presentar, tal vez no están de acuerdo, pero yo digo, busca la información, estudie y en oración. Las religiones e instituciones del mundo no quieren esta información que sale. Pero estamos viviendo en una época que lo escondido está siendo revelado en muchas diferentes áreas de la vida. Pero como no, más que todo con la palabra del Eterno. Con eso vamos a hacer una conexión, vamos a regresar a ese concepto de judíos en secreto y qué significa y qué tiene que ver con el pacto renovado. Pero con eso yo quiero ir directamente a lo que explicó el rabino Soloveitchik. Si podemos, no sé si lo puedes leer, hermano. Claro, con gusto. Vamos a leerlo. Dice el libro Historia Universal, que se imprimió en Londres en 1754, el capítulo 10, página 675. ¿Por qué presentamos evidencia? Es importante que cada vez que se haga una presentación y enseñemos, los sabios, el pueblo judío, el rabino Shapira, los rabinos de nuestra yeshiva nos enseñan que hay que traer referencias y hay que dar testigos de historia, de la Biblia, no solamente decir las cosas. Vamos a continuar. Está escrito que el templo fue destruido 70 años después del nacimiento de Yeshua el Nazareno. Y en el mismo lugar dice que Yeshua fue muerto cuando tenía 33 años.
Esto significa que murió 37 años después de la destrucción del templo. Ahora, busquemos en el Talmud, en todas las fuentes que mencionan a Yeshua el Nazareno, escuche bien, y veremos que nada malo se habla contra Yeshua. El llamado Mesías, en absoluto, que son solo alegorías, aunque no negamos que hubo una disputa entre las dos sectas, entre los fariseos y los esenios, los sabios del Talmud eran fariseos y Yeshua y todos los que lo acompañaban originalmente eran de la secta esenia. Como aclaremos más adelante, pero cada disputa acerca de Yeshua que encontramos solo se refiere a cómo el hombre debe comportarse de acuerdo con la Torá, la ética de la Torá, obviamente, para que puedan caminar o que puedan dirigirse en lo que se llama el camino de la vida, Derek Hai, adorando a Adonai, que es uno. Todos los autores del pacto renovado eran judíos y la mayoría eran de la secta de los fariseos. Muy importante saber esto. Siendo así estudiantes del Talmud, incluso Shaul, el emisario, dijo: yo soy fariseo, el hijo de un fariseo, y crecí a los pies de Rabban Gamliel, el nieto de Gilel, Hechos 23, 1 al 6. Incluso los de la secta esenia, como Yohanan, el inmersor, se aferraron a la misma Torá, la Torá de Moisés, y solo discrepaba con los fariseos en ciertos asuntos. Muy interesante esto, Alex. Ahora, él dijo unas cosas. Primero dice que Yeshua, obviamente él habla de Yohanan Hamatbil, que son esenios, pero después dice que los autores del pacto renovado, específicamente Rav Shaul y su equipo, como por ejemplo Lucas o los que están asociados con él, vienen de la escuela fariseo. Y los grupos estaban bien divididos en aquella época de Yeshua. So, lo que vemos es que el movimiento de Yeshua tiene algo de los esenios, pero también algo de los fariseos. Y con toda esta información, el rabino Falk tiene la conclusión siguiente. Si podemos ir al próximo. El rabino Falk dice así: con base en las fuentes del Talmud, cuando Beit Shammai, la casa de Shammai, obtuvo el control de la comunidad judía, probablemente alrededor del 20 antes de la era común, los estudiantes de Hillel y su asistente Menahem se fueron para unirse a los esenios y guiarlos para establecer una religión para los gentiles. Fue entonces de entre estos piadosos esenios y los discípulos de Hillel que Yeshua el Nazareno se levantó en su misión. Esto es muy importante. Bien importante, porque lo que veamos en el mundo académico y religioso, hay gente que dice, no, Yeshua era 100% esenio, o no, era 100% fariseo, o no, era cristiano, inventó una religión nueva. Pero la realidad, si leemos en contexto, no podemos leer la Biblia en nuestro día solamente. Sí tenemos que hacer eso para la aplicación. Pero, ¿cómo fue la generación de Yeshua? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella generación? Lo que vemos que, por ejemplo, el primo de Yeshua, Yohanan Hamatbil, los hermanos de Yeshua, incluyendo Yaakov Hatzadik, su teología, los términos que usaban, todo es asociado con los esenios. Pero obviamente Yeshua tiene discípulos y conexiones con los fariseos. Algunos sí y algunos no. Y ahora, con toda esta información, tenemos clarificación que fue con la casa de Hillel específicamente que Yeshua tenía asociación. Y los discípulos de Hillel, bajo el liderazgo de Menahem, que Josefos habla mucho de él, y esto fue recién antes de la llegada de Mashiach, la generación anterior, trataron ser una rama de unificación dentro de los esenios y los fariseos. Ahora, es importante decir, esto no significa que todos los esenios o todos los fariseos querían unificar, porque no querían. Sería como hoy en día hablar de los mesiánicos y raíces hebreas. Están en mucho debate,
mucho polémico o como quieren hablar de esos temas, pero al fin de día estamos hablando de personas que aman, por ejemplo, al Eterno, creen en las mismas escrituras. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua no quiere la división dentro del pueblo, solamente quiere dividir contra lo negativo, pero viene y traiga corrección a ambos lados y traiga unificación. Pero es rechazado por muchos demás. Entonces, estamos hablando de un grupo, un fuente, una rama dentro de los demás. Y podemos ver históricamente a personas como Menahem, que él fue el primero que trató de hacer esta unificación dentro algunos fariseos justos, el remanente, y algunos esenios que estaban abiertos para esa reconciliación. Entonces aquí viene Yeshua con todo poder del Eterno dentro de él, y en esa cultura, en ese ambiente es donde viene Yeshua. Y ahora lo que vamos a ver es que mucho de la interpretación, bueno, toda la interpretación de los esenios, por ejemplo, viene de una forma de midrash que se llama pesher. Pesher, bien, esa palabra viene del libro de Daniel y tiene que ver con interpretación de sueños, como Yosef interpretó los sueños, pero también de la escritura. Y es la idea, el concepto es como Pardesh, pero una forma que va directamente al Sod. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No se puede estudiar estas cosas sin estudiarlo en hebreo, porque a veces no pueden traducir las cosas directamente, literalmente. A veces no saben cómo traducir estas cosas. A veces necesitamos más recursos, más ejemplos de cómo usar diferentes palabras. Pero tenemos todos los recursos hoy en día, gracias al Eterno, que necesitamos para llegar a nuestras conclusiones. Y quiero empezar con el libro de Daniel, si podemos leer eso, mi hermano. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 25 al 27, dice lo siguiente. Sepan pues y entiendan que desde la salida del mandato de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se reconstruirá la calle y el muro, incluso en tiempos difíciles. Y después de las 62 semanas, el Mesías será quitado, pero no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, Antíoco, Grecia o Tito, que es Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Confirmará un pacto con muchos durante una semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y sobre el ala de las abominaciones estará el desolador. Vemos que en Daniel hay una profecía que ya aconteció en la época de los macabeos, de Epifanios, de todo lo maldad que hizo las naciones bajo Grecia, y sacrificaron marranos en el templo. Eso no es coincidencia. ¿De dónde viene este término marranos? Este concepto de cerdos, y se repita, porque Yeshua dice, como vamos a ver ahorita en Mateo 24, que Yeshua dice lo que sucedió en aquella generación, sigue sucediendo y va a suceder otra vez. Y fue algo que sucedió con Titos. Titos expulsó el pueblo judío, destruyó el templo, y como dice Ibn Ezra, los envió a Sefarad, como ya fue profetizado por Abdías, por Obadia. Y mucho de esto vamos a tener que hacerlo en esta serie, porque no se puede decir todo ahora. Esto es la introducción. Pero podemos ver lo que dice Yeshua sobre esto en Mateo 24. En el siguiente... Bueno, Macabeo primero. Si leemos esto primero, por favor. Vamos a leer lo que dice Macabeos primeramente, 1:54, y usted lo puede leer, son 10 versículos. Vamos a resumirlo.
El día 15 del mes de Kislev, en el año 168 antes de la era común, el rey Antíoco erigió la horrible abominación sobre el altar. Que fue marrano, cerdo. Fueron cerdos, claro que sí. Quien fuera encontrado con un rollo de Torá del pacto, el rollo del pacto, la Torá es un pacto, y quien observara la Torá era condenado a muerte. Alex. Ahora, con esto tenemos que pensar también en el libro de Esther, que significa nistar, Hester panim, esconder. Estamos hablando de judíos escondidos ya mucho antes de la llegada de Yeshua y hasta en la época de Sefarad, de España, del movimiento que yo voy a decir que sí era mesiánico, un movimiento de judíos mesiánicos perseguido por la iglesia falsa, se identificaron mucho con Esther por tener que esconderse. Pero esto viene de mucho, mucho antes. Y ya fue algo entendido dentro de la generación del pacto renovado, profetizado y establecido mucho antes. Si veamos en Mateo 24, lo que sigue. En Mateo 24 podemos ver lo que Yeshua dice, y respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, o yo soy del Mesías, y engañarán a muchos. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán. Y serán odiados de todos los gentiles por causa de mi nombre. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido a que la maldad, esta palabra en griego, que es anomía, que es contra de ley, rechazo de la Torá, abundará el amor de muchos, se enfriará. ¿Ok? Por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, al que lea, que entienda. Ahora, esto es un sod, hay que tener la revelación, te lo dice de una forma, y usted, lo que está escuchando, tiene que buscar la revelación por el Eterno. Y lo que nuestro Mesías está diciendo, lo que sucedió en la época de los macabeos, se va a repetir, está sucediendo y sigue así. ¿Por qué? El rechazo de la Torá. Rechazo de la Torá. Por sea quien sea, es rechazo del Eterno. Es rechazo de Hakadosh Baruj Hu, del Padre Santo bendito sea. So, lo que estamos viendo es que Yeshua está profetizando que vamos a tener persecución. Recomiendo que lean Mateo 24 después de este estudio completo, con tiempo para revisar con toda esta información. Y la época de Yeshua es una época que tienen que estar escondidos y van a seguir bajo persecución. ¿Quién está encargado de la religión? Lo que conocemos hoy en día como el judaísmo no fue el judaísmo del día de Yeshua. ¿Por qué? Primeramente tenían templo con sacrificios, y los fariseos no estaban en cargo del templo, sino los saduceos, los tzedokim. Y los saduceos eran fiel a Roma, a César, a Kaiser. Entonces, y no son los rabinos, repito, muchas veces lo que hizo el mundo romano, antijudío, racista, traiga mentiras contra el pueblo judío y llevan los pesukim, los versículos de los saduceos, que ni existen hoy en día, y dicen que esto fue los judíos. Pero lo que vemos en el pacto renovado es completamente diferente. Aún con todos los mal traducciones, se puede investigar y ver quién fue en contra del movimiento mesiánico. Y no voy a decir que no hubo fariseos
que ayudaban. Sabemos quién se encargaba de ayudar a los saduceos y matar a los mesiánicos fue Rab Shaul, pero arrepintió y volvió de ser uno de nosotros. Pero vemos que Gamliel no estaba en contra de nosotros. Gamliel, líder de la casa de Gilel, estaba en favor de nosotros. Entonces, cuando echamos la culpa, primeramente la culpa viene a cada uno de nosotros porque Hashem envió expiación por nuestro pecado, por nuestro maldad que nosotros hemos hecho. Entonces, eso no podemos echar la culpa a nadie. Pero las personas, el grupo que fue usado por el enemigo ser traidores con los romanos, fue los saduceos, los sedoquim. Y también Herodes. Quiero ir ahorita, voy a leer Mateo, voy a brincar algunos versículos antes que regresamos a lo que tenemos aquí. Y en Mateo 2, versículo 7, nos dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Betlehem, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Cuando veamos en versículo 12, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto necesita mucho estudio. Tanto el pacto renovado, tenemos que regresar a estudiarlo de nuevo. Pero lo que vemos aquí es que hay un rey que no es de la casa de David. Él es paternalmente, viene de los edomitas, que pueden convertir, todo el mundo se puede ser parte del pueblo, pero no puedes tomar liderazgo sobre un tribu o de una casa que no te pertenece. Tienes que saber tu lugar. Y lo que veamos que Herodes, que fue solamente por parte de su madre, parte del pueblo, paternalmente fue prosélito. Y para ser rey de Israel tiene que pertenecer a la casa de David. ¿Y qué es lo que sucede con Herodes? Que no es fariseo, no es rabino. No podemos echar la culpa a los sabios por lo que hizo este hombre. El movimiento de Herodes era un grupo helenístico que le gustaba mucho a los romanos, igual como los saduceos. ¿Y ellos qué hacen? Matan a todos los niños en la región de Betlehem. Están buscando matar a los niños. Que veamos lo que está sucediendo hoy en día. Pon atención. Porque ya el Eterno va a venir y va a traer justicia y defender a los niños. Lo mismo, el enemigo del mundo, de la humanidad, quiere matar a los niños, quiere matar a los jóvenes, quiere a traer doctrina falsa, quiere lo que hizo en aquel tiempo. Y Herodes está buscando matar a los niños de la casa de David. Pero ¿quién más vemos? Y no vamos a entrar en esto hoy, pero para otro día, Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista. Su padre estuvo en el templo, sirviendo en el templo como sacerdote descendiente de Aarón. Pero después, ¿por qué Yohanan no está en el templo? Porque Yohanan también tenía que irse y esconderse en el desierto. ¿Quién estaba en el desierto? En la región conocida como la Arabá, no Arabia. Es una mal traducción. Arabá. Fue Yohanan Hamatbil. Porque ambos grupos, los Herodes, que son los falsos, pretendiendo ser el reemplazo de la casa de David, y también los sedoquim, los saduceos, que no son los sacerdotes justos, puros, que aman al Eterno, ni creen en la resurrección. Los justos, los sacerdotes justos, los coanim, se fueron en lo que hoy
sabemos que es Qumrán, que es en la área de la Arabá, la misma región donde estuvo Yohanan Amatbil, Juan el Inmersor, y no es coincidencia. Y ambos están moviendo de una manera que tienen que ser cuidadosos por la persecución que viene a través de los sacerdotes falsos y el rey falso. No los fariseos, otra vez. Cuando vemos que hay fariseos traidores, sabemos en el libro de Hechos que fue Rab Shaul. Y él se arrepintió y volvió a ser uno de nosotros, uno de nuestros líderes poderosos. Entonces tenemos que recordar eso. Y con eso podemos ir a ver otro ejemplo. Si podemos ir al libro Maaseh Shlichim, antes que vamos ahí, voy directamente primero a Hechos capítulo 4. Yo voy rapidito con estos versículos para dar unos ejemplos, si pueden tomar nota los que quieren. ¿Qué dicen Maaseh Shlichim, Hechos capítulo 4, versículo 1? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los Tzedukim, los sacerdotes, los Kohanim, con el jefe de la guardia del templo, y los Tzedukim, quienes son el partido de los Kohanim que están encargados del templo, los Tzedukim, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anuncian en Yeshua la resurrección de entre los muertos. ¿Qué vemos por todo el pacto renovado? Los saduceos no creen en la resurrección y van en contra del movimiento mesiánico específicamente por eso. Los fariseos no tienen problema con eso. Vamos a ver adelante en el futuro que cuando Rab Shaul está en juicio, ellos lo defendieron. Igual como Gamliel defendió a los mesiánicos cuando ellos estaban en juicio. Entonces veamos que estos dos grupos son los traidores que son fieles a los romanos, a las naciones. No son fieles a la casa de David, no son fieles a la casa de Aarón y no son fieles al Eterno de Israel. Ahora, veamos en Lucas capítulo 5, vamos a versículo 12. Voy para allá. Lucas 5, capítulo 12, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 12 hasta 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Yeshua se postró con el rostro en tierra, no por atrás, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero. Se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie. No le dijese a nadie. ¿Por qué? Si no ve, le dijo: muéstrate al sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los saduceos. Y ofrece por tu purificación según mandó Moshe Rabbeinu, para testimonio a ellos. En eso hay enseñanza. En todas las denominaciones falsas tenemos que hacer testimonio a ellos. No los podemos rechazar completamente. Hay que tratar a enseñarles la verdad. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba al desierto y oraba. ¿Quién está en el desierto? Los justos, los tzadikim, como Yohanan Amatbil, Juan el Inmersor, y lo que llaman los esenios, que realmente no es el nombre
Beit Osin, casa de hacedores. Osei HaTorah, Osin, los hacedores de la Torah. Eso se repite por todo el pacto renovado. También se llama Beneor, hijos de la luz. También se repite por todo el pacto renovado. También se llaman los santos del pacto renovado, que se repite por todo el pacto renovado. Esto no significa que cada rollo de Qumran es igual del pacto renovado, porque Yeshua aún traiga corrección a su propio movimiento. Y eso lo dejamos por otro día. Yeshua sí abraza mucho de la casa de Hillel. Entonces vamos a ver que Yeshua no respeta a las personas que pertenece a este grupo o esta denominación. Yeshua quiere lo verdad. Si ellos están correctos en aquel cosa, lo aceptamos. Si están mal en eso, lo vamos a tener que corregir. Y eso es lo que Yeshua enseña. Pero ahora con todo esto en mente, vamos rápidamente a Juan, a Yohanan, y que veamos ahí. Quiero enseñar este movimiento de Yeshua. Tenían que mover en secreto. Hay tiempo que habla abiertamente, públicamente, y dice, no te enseñé en secreto. Pero hay tiempo que Yeshua sí tiene que mover en secreto. Y un ejemplo es en Yohanan, Juan, capítulo 7, y solamente para el ejemplo, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Baseter. Hay razones por esto, históricamente. Vamos a Romanos 16. En Romanos 16 vamos a ver algo que Rav Shaul explica varias veces. Y aquí lo dice de una forma bien clara. En Romanos 16, 25 adelante dice lo siguiente. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, los Neviim, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para obedezcan a la fe, no para ser otra religión, no para rechazar la Torá, para obedecer la palabra, que era la Torá, que es la Torá. Ahora tenemos diferentes responsabilidades. Alguien que está siendo injertado tiene que empezar poco a poco. Pero el judío que ya tiene toda su vida guardando mandamientos, tiene que seguir siéndolo y con más kavaná, con más emuná, con más intención de corazón, con más fe, ahora con la revelación de Mashiach. Y vamos a Efesios. Efesios, estamos hablando de la revelación de estos secretos y por qué el movimiento tenía que andar en secreto en ciertas ocasiones por las persecuciones que ya existían. En Efesios capítulo 3, ¿qué dice Rav Shaul? Dice, por esta causa yo, Shaul, prisionero de Mashiach, Asir HaMashiach, por vosotros gentiles. Rav Shaul es prisionero para los gentiles que son injertados. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, tienen que obedecer. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus shlichim kedoshim, a sus santos emisarios
y los profetas. El que te diga que los profetas no es importante y solamente halajá es importante es mentiroso. Si nosotros somos mesiánicos, lo que es importante para nosotros, Torah sí, siempre la fundación, y también los profetas. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, en Ruach HaKodesh. Tal vez no entendemos de la misma manera como los romanos, pero sí creemos en el poder del Eterno, de su Ruach adentro de nosotros en mérito de Yeshua, que da la revelación. Y con esto podemos ir a Marcos 4 y después regresamos a ver lo que estamos esperando todo este tiempo. En Marcos capítulo 4, solamente un versículo que quiero que ponen atención a este versículo. En 4:22 dice lo siguiente. Si nosotros leemos el pacto renovado. El que no lo lee, triste para ello. 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ki ein nistar asher lo yigale velo nignaz davar ella kedei she yetze la or, a la luz. Y con esto, todo esto, Rav Shaul está hablando de unos secretos. Solamente fue revelado a los profetas y después de los profetas, los discípulos de los profetas, hasta que llega Yeshua, el Mesías y su movimiento. ¿Y quién tenía esta información de un Mesías nazareno que iba a venir a injertar gente al árbol de Israel y reinjertar a aquellos que estaban asimilados por las persecuciones de Grecia y Roma? Y en eso podemos entrar ahora en los rollos del Mar Muerto. Odja Adonai kinatatni bemakor nozalim vayevasha umovoa maim be'eretz sia umashkigan mata brosh vetedaher im teoshur yachad likvodja etze chaim ema'ain raz מחובאים בתוך כל עצי מים, והיו להפריח נצר במטעת עולם, להשריש טרם יפריחו, ושורשיהם ליובל ישלחו, ויפתח למים חיים, וגיזו, ויהי למקור עולם, ובנצר עליו יראו כל חיית יער, ומרמס גוזו לכל עוברי דרך, ודליתו לכל עוף כנף, וירמו עליו כל עצי מים, כי במטעתם יתגשגו, ועל יובל לא ישלחו שורש. ומפריח נצר קודש למטעת אמת, סותר, ולא נחשב, ולא נודע, חותם רע זו. Hermano, si me lo puedes traducir al español. Claro que sí. Excelente. Te doy gracias, Adonai, porque me has puesto junto a la fuente de los arroyos en tierra seca. Escuche, por favor, detalladamente. Esto está en los escritos del Mar Muerto. Junto a la fuente de las aguas en una tierra árida, en un jardín regado por acequias, una plantación de cipreses y olmos, junto con cedros para tu gloria. Árboles de vida en la fuente secreta, escondidos entre todos los árboles en el agua, que harán crecer un retoño, netzer, en la plantación eterna, para echar raíces antes de que crezcan. Sus raíces se extienden hasta el barranco, y su tronco se abre a las aguas vivas para ser un manantial eterno. Del netzer, el retoño, de sus hojas se alimentarán todos los animales del bosque. Su tronco será pasto para todos los que le cruzan
el camino, derech, y sus hojas para todos los pájaros alados. Por encima de él se levantarán todos los árboles en el agua, porque crecerán en su plantación, aunque no extiendan su raíz hasta el barranco. Sin embargo, el que hace crecer el sagrado netzer, retoño, en la verdadera plantación está oculto, no considerado ni conocido. Sellado es su misterio. ¡Wow! Hasta ¡Qué hoy. increíble está esto! Alex, Qué bendición. por favor, explica todo esto. Hermano, piensa en todo el pacto renovado. ¿Por qué están moviendo en secreto? Y este netzer, ¿qué sabemos? Hasta los amados sabios de Israel, de los rabinos, y Ben Ezra, por ejemplo, hablando de Isaías 11, saben que el netzer es el Mesías. Netzer, este retoño de la casa de David. Y sabe lo que dice los rollos del Mar Muerto sobre esto, y también los sabios están de acuerdo en esto, que la caída de la Sucá de David es cuando el reino del norte se separó de la casa de David. Entonces lo que estamos viendo, el pacto renovado, es la restauración de los desterrados de Israel por las persecuciones y también por nuestros pecados. Por nuestros pecados, los que fueron caminando como los gentiles, escogiendo la idolatría en vez del eterno, que es lo que representa Efraín. Tenemos que entender, sí, las profecías tienen que ver todo con la restauración de Efraín, pero Efraín, igual como la palabra anusim, no es algo bonito. Estamos hablando de los pecadores de Israel, no importa de qué tribu son, representan los que se desviaron de la Torá y se asimilaron, algunos por persecución y algunos por pecado y algunos un poco de los dos. Y el Mesías es enviado a rescatar a estos, pero tiene que mantener su camino sin ser reconocido. Nadie lo considera. Es algo bien triste si lo pensamos, todo lo que Yeshua, esto fue escrito 100 o 200 años antes de lo que Yeshua apareció. Algunos de estos rollos fueron escritos dentro 200 años antes de Yeshua hasta la generación de Yeshua. Estamos hablando de sacerdotes, Kohanim, gente de quien pertenecía el primo de Yeshua, Yochanan HaMatbil. Estaban esperando específicamente para todo lo que Yeshua hizo y todo lo que está preservado en el pacto renovado. Y es en este ambiente de que los justos del Eterno tienen que caminar en secreto. Si vamos adelante, vamos a ver un ejemplo de esto. Y esto, Igeret el Akerim, Barroma, Igun, Targum, Haebet Ivrin. Ok, voy a leerlo y después le vamos a traducir al español. Estamos basando los versículos del pacto renovado por las diferentes versiones en hebreo que consideran el griego y el arameo y buscan reconstruirlo con el Tanaj, con las escrituras hebreas. Y esto es algo que yo aprendí de Rabino Shapira. Tenemos las versiones de Delitzsch, Salkinson, Margoliot, el Peshita y la versión moderna. Todas estas versiones ayudan a venir a estas conclusiones. Y aquí tenemos Amnam yesh erech lamila imata ose et hatorah ach im tihye over hatorah milatcha le'arla nehieta ve'im ha'arel lishmor et mitzvot hatorah ha'im lo techashev ha'arla lemilah ve'arel meleida המקיים את התורה הוא ישפוט אותך אשר אם הכתב ואם המילה עובר אתה על התורה הן לא על פי מראית עין יהודי הוא
Gam lo ha'ot hanira babasar hi hamilah. Ela ze asher Yehudi baseter. Hu Yehudi. Umilat halev beruach velo rak kefi ha'ot. Asher lo mibnei ha'adam. Asher lo mibnei adam. Tehilato. Ki ime et ha'elohim. Y también una referencia al versículo 16 que dice, Bayomahu asher yishpot ha'elohim et nistarot bnei adam. Si podemos leerlo ahora en español. Romanos 2, verso 25 inicia así. Porque verdaderamente la circuncisión tiene valor si eres hacedor de la Torá. Alex habló de esto anteriormente. Pero si te apartas de la Torá, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Entonces, si un hombre que no está circuncidado guarda los preceptos de la Torá, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Entonces, el que no está circuncidado físicamente, pero guarda la Torá, los condenará a ustedes que tienen el código escrito y la circuncisión, pero violan la Torá. Porque nadie es judío si lo es solo en la apariencia externa, ni la circuncisión es solo exterior y física, pero lo es cuando es judío en secreto, criptojudaos, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no solo en la letra, cuya alabanza no precede de los hombres sino de Dios. En el día en que conforme a mis buenas nuevas, Dios juzgue a los secretos, cripto, de los hombres por medio del Mesías Yeshua. Wow. Mi hermano, dos términos bien importantes. Osea Torah, Osea Torah, Osim, Beit Osim. Esto es la forma hebreo de los esenios. Osim, Osea Torah, los hacedores de la Torah. Que todos los emisarios de Yeshua, empezando con su hermano Jacob Hatzadik, se identifican con este nombre. Y este nombre no da ningún espacio por una teología anti-ley, anti-Torah. Y más, los que dicen que el término cripto-judayo, judío secreto, empezó en tiempos recién, no conocen la historia. Esto es el origen del término griego, cripto-judaios, a los romanos, que termina Higueret hablando de su viaje a Sefarad, a España. Él está basando todo esto en Isaías, en Abdías, en Jeremías y obviamente la Torá. Entonces, con esto yo quiero leer algo rápidamente. Veamos que dijo en el principio que los esenios, los hacedores de la Torá o hijos de luz, una rama fue unificado con ellos y la casa de Gilel, que era un fariseo justo, uno de los últimos justos de su generación, y su mano derecha era Menahem. ¿Y por qué tenían que estar en secreto? Veamos en el libro de Yohanan, Juan capítulo 19. Vamos a ver un ejemplo, pero vamos a regresar en esto en el serie cuando vamos a estudiar un poco más de estos temas. En versículo 38, ¿qué dice? Después de todo esto, Yosef min Haramataim, o José de Arimatea, que su nombre tiene, Rav Shapira hablar mucho de esto en su nuevo libro, pon atención, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente, por miedo de los de Judea. Hay que explicar estos términos en el futuro, pero obviamente no está en contra de los judíos porque no existe ningún discípulo gentil todavía. Cada persona que es discípulo de Yeshua es judío o tal vez samaritano, porque son una mezcla de Israel con las naciones. ¿Y qué dice más? Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua.
Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nacdimón o Nicodemo, el que antes ha visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Entonces veamos, estos son dos fariseos que son discípulos de Yeshua en secreto. ¿Y sabes quién más? Gamliel. Tenemos muchos fuentes de, no el primer siglo, pero del segundo siglo, que dice que Gamliel sí era discípulo de Yeshua en secreto. Y tenemos pistas de esto en Hechos capítulo 5, cuando los saduceos quieren matar a los mesiánicos. ¿Qué dice Gamliel? Ten cuidado, que no van en contra Elohim. Pero en forma bien sabio, no podía decirlo abiertamente, porque los saduceos son traidores, asociados con los romanos y los Herodes. Y si sabían la verdad, y si no andaban en secreto, a lo menos en parte del tiempo, hubieran destruido todo el movimiento, como lo hicieron. Pero siempre vivió un remanente. Y como empezó, veamos en el siglo 300, en el año 305, en el Birra, en Sefarad, en España, hubo un movimiento de judíos mesiánicos tan poderoso que los cristianos no judíos que querían inventar su nueva religión inventaron leyes que ya no podía hacer circuncisión antes de Constantino. Empezó en Sefarad. Y después, como empezamos desde el principio con los visigodos en el siglo VII, todavía persecuciones contra los mesiánicos judíos que creían en Yeshua. No era el enfoque los que no creían en Yeshua. El enfoque fue los judíos que creían en Yeshua porque guardaban la Torá, y los de la sistema falso que Yeshua profetizó de ese sistema falso en Mateo 24, que acabamos de leer en el principio, perseguían al movimiento judío mesiánico original, los judíos en secreto desde las épocas de que los de Grecia y después de Roma querían eliminar la observación de la Torá, como fue profetizado por Daniel. ¿Qué otra religión hay hoy en día que no quiere que guarden la Torá? Nadie es salvo por la Torá, ni Israel. Esto está bien claro. La sangre del cordero, por tener fe en el ungido de la generación Moshe Rabbeinu, pusieron sangre del cordero en la puerta de su casa mucho antes de recibir la Torá escrita. 50 días después. Salvación vino primero, después vino las instrucciones. Entonces, en esto, si podemos ir adelante al próximo y ya terminando, esto viene de Sefer Mati y dice: Be'et hahi ana Yeshua ve'amar odcha vi'adon hashamayim ve'haaretz ki histarta et ele min hachachamim ve'hanebonim ve'gilitam le'peta'im hen avi כי כן היה רצון לפניך, הכל נמסור בידי מאת אבי, ואין איש יודע את הבן זולתי האב, ואת האב אין איש יודע זולתי הבן, וההוא אשר חפץ בו הבן לגלותו לו. בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציע לכם מנוחה. שאו אתו לי עליכם ולמדו ממני, כי עניו אנוכי ושח לבב, ותמצאו מנוחה לנפשותיכם, כי הוא לי נעים וקל מסי. Si lo podemos leer en español, y pon atención que esto es la respuesta de Yeshua de lo que acabamos de leer, de la Jodayá que encontramos, que eso se llama una Jodayá, una revelación de alabanza, una revelación del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, que siempre permanecía dentro del pueblo de Israel. Y ese Ruach HaKodesh reveló
que el Mesías iba a venir en secreto para salvar muchos. Y Yeshua da su respuesta en estas palabras, si lo podemos leer en español, Roé. Dice aquí en Mateo 11, 25 al 30, en aquel tiempo Yeshua respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el que quiere saber por qué estos secretos no han sido revelados a los demás, voy a las palabras de Yeshua en Mateo 13, 11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los demás hablan parábolas. El que no tiene Ruach HaKodesh no va a entender esto. Este mensaje no viene de sabiduría solamente, sino de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Hay un problema que veamos en el movimiento mesiánico. Quieren rechazar el Espíritu de Hashem, Chas v'Shalom. Es el regalo más poderoso que hemos recibido a través del mérito de Yeshua. Sí, siempre estuvo el Espíritu, pero sin medida fue regalado a través de Yeshua, el Mesías. Y los sistemas de religión no quieren que recibimos esta verdad. Los cripto-judayos, los Yehudim Nistarim, los Anusim, son las ovejas de Yeshua. Yeshua fue enviado a rescatar a todos, tribus perdidos, judíos asimilados en el mundo greco-romano, y en esa buscada, Yeshua mismo dijo, yo vino por las ovejas perdidos de la casa de Israel. En esa buscada, abre las puertas a todo gentil que quiere convertir a través de Yeshua y su emisario Rav Shaul, que fue enviado específicamente para eso, a venir a ser parte de los pactos de la casa de Israel. Gerim, Netzarim, abajo la casa de Israel, en mérito de Yeshua. No hay otra puerta. Religión no te va a dar salvación. El eterno Hakadosh Baruj Hu Ishtabak Shemo envió salvación a través de su ungido y su nombre es Yeshua. Y si lo aman, deberían guardar la Torá de su padre, porque él fue el mismo que lo entregó y vino a escribirlo en nuestro corazón. Esto es la primera parte de nuestra serie. Roé, muchas gracias por toda tu ayuda. Y si tienes una palabra o cualquier cosa que quieres compartir con nosotros antes de cerrar. Alex, muchísimas gracias. Me quedo impresionado cómo el Eterno te ha permitido para este tiempo poder compartir estos secretos que llevan más de 2000 años ocultos, porque, como tú dices, no querían que saliera esto a la luz. Vemos al Netzer, vemos al vástago, al que iba a ser cortado en los escritos de Qumran, y está hablando de árboles de una manera codificada. Sabemos que el Salmo capítulo 1 habla de que el árbol es un hombre, que su raíz tiene la corriente directamente al agua, que es Yeshua mismo, y que su hoja no caerá. Alex, muchísimas gracias. Excelente introducción. Vamos a continuar y llevarlo a las naciones hasta donde más podamos. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta primera porción. Continuaremos. Gracias, Alex. Que el Señor te bendiga. Sí, te y que se recuerdan que el libro de Rav Shapira, Romanos 11, va a hacer unas conexiones también. Estamos preparando el mundo hispano para eso. Gracias, Robert. Disculpa.
no quería olvidar eso. Definitivamente el libro del Rabino Shapira vendrá prontamente lanzado, el ADN judío de Romanos 11, donde va a traer muchas traducciones del hebreo y del arameo a inglés, español y luego a otros idiomas. Que el Eterno les bendiga. Gracias a todos. Recuerden que estamos trabajando aquí en República Dominicana, así es que las personas que quieran y deseen apoyar nuestro trabajo aquí, ahí está el enlace. Por favor, apóyenos para establecer centros de capacitación de Torah aquí en República Dominicana y próximamente en diferentes países a donde se levanten emisarios que quieran llevar el yugo de Yeshua, que es la Torah. Alex, por favor, te pido que ores por el resto de las personas que vieron este programa y las personas que lo van a ver posteriormente para concluir. Gracias a todos. Amén. Amén. Avinu Sheba Shamayim, Padre Santo en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad con mi querido hermano Roé, Oscar. Nuestros familiares vinieron de España, Nicaragua, a diferentes partes de Latinoamérica y ahora estamos en los Estados Unidos. Porque usted, Padre, has levantado eso para que nosotros seamos usados de ti en armonía con Rabino Shapira. Y queremos ser usados de ti. Queremos que este mensaje sale a tu pueblo, al pueblo judío y a los creyentes sinceros de Yeshua en las naciones que quieren venir y ser parte del pueblo, especialmente los de los Anusim que fueron cortados de la casa de Israel por persecuciones. Y queremos que todos los creyentes en Yeshua paremos de ser divididos, Abba. Ayúdanos no a atacar uno al otro, a ser pacientes uno con el otro. Que seamos reunificados, Abba, como Yeshua intentó y empezó a hacer con los mismos fariseos de la casa de Gilel, con los esenios. Padre, queremos ser tu voluntad como Yeshua, que él no quería esconderse a través de una secta o un grupito, sino quería unificar su pueblo. Queremos que el pueblo de Israel sea unificado, Abba. Y queremos que el cuerpo de Mashiach sea unificado. Ayúdanos a mejorar y ser paciente uno con el otro para que unificamos y que este mensaje llegue a muchos, los que son llamados de tu nombre. Y pedimos que sigas ayudando a Rabino Shapira para que él pueda lanzar ese libro y traer mucha de esta información a tu pueblo. Y te damos toda la gloria, honra, en nombre de nuestro Rey, tu ungido, Yeshua. Amén. Amén, amén, Kenia y Razón. Muchas gracias, Alexur. Gracias a todos, que el Eterno les bendiga. Y por favor, no se olvide de ponerle like a nuestro canal, a YouTube, Facebook. Y por favor, si es un líder y quiere venir a estudiar con nosotros, haga contacto conmigo, oscar@shuvu.tv. Que el Eterno les bendiga desde República Dominicana.